Xochicalco es un sitio arqueológico que se ubica en el municipio de Miacatlán, en el estado de Morelos. El apogeo de Xochicalco tiene lugar en el periodo llamado Epiclásico, del año 650 a 900 después de Cristo. Durante este lapso se construyó la mayoría de la arquitectura monumental visible hoy en día. Su desarrollo y surgimiento se debe entender a partir de su relación con Teotihuacán, el asentamiento dominante en Mesoamérica a lo largo del periodo clásico. De acuerdo con algunos investigadores, Xochicalco surgió tras el abandono de Teotihuacán para ocupar el vacío de poder económico y político provocado por este hecho. Xochicalco creció, tuvo su auge y decayó en el Epiclásico. En este tiempo, que sin dudas es fascinante, por el desarrollo que logró fueron erigidos los templos, las plazas, los juegos de pelota y los palacios más importantes de esta ciudad, alcanzándose una densidad de arquitectura ceremonial que supera en mucho a la de Teotihuacán, Monte Albán y Tula. No obstante, al crecimiento explosivo de Xochicalco seguiría la destrucción violenta del núcleo urbano y el éxodo de sus habitantes. Este hecho crucial queda patente en las huellas de incendio que presentan los principales edificios del sitio y en la súbita contracción de todo el asentamiento después de 900 después de Cristo. Irremisiblemente, con el paso de los siglos, se transformaría en la ciudad arqueológica que conocemos hoy en día. Con el colapso de Xochicalco, la memoria histórica acerca de sus habitantes y de sus pasadas glorias se fue extinguiendo paulatinamente, de manera que, a la llegada de los españoles, poco o nada se sabía a ciencia cierta. Es muy probable que ni siquiera el nombre Xochicalco, lugar de la Casa de las Flores, haya sido dado al lugar por sus antiguos moradores, sino que fuera el apelativo que reciba en los años previos a la conquista. Zona arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos. Esta es la zona principal de Xochicalco, aquí en el estado de Morelos, cuna de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Y esta es su plaza principal, como ustedes pueden ver. Este era el adoratorio a su dios Tlaloc, y esta era una fuente que estaba rodeada por agua, y aquí, como ustedes pueden ver, era una estela en honor a su dios Tlaloc. Y aquella era la principal pirámide, que era el palacio del gobernante, y en honor a su dios Quetzalcóatl. La desintegración del sistema teotihuacano trastocó todos los órdenes, derivando en inestabilidad generalizada en la hegemonía política, económica y cultural que ejercía sobre un buen número de sociedades del Clásico, causando fuertes movimientos demográficos que originaron múltiples centros de poder regional que controlaron unidades políticas menores. Dicha fragmentación repercute en las sociedades hondamente, lo que se evidencia en los cambios arquitectónicos hacia sitios fortificados y en zonas potencialmente defensivas como montañas que permitían una visión íntegra del valle donde se asientan, como Xochicalco. También inicia el uso de una iconografía bélica como en Cacaxtla,
El periodo intermedio del Epiclásico creó sociedades poderosas regionales que continuaron muchas pautas establecidas en el clásico y reforzadas en el posclásico. El poder sacerdotal ejercido hasta entonces fue sustituido gradualmente por élites militares. En este periodo se difunde y produce extensivamente la cerámica de tipo Coyotlatelco, muy característico de la zona de Xochicalco. Xochicalco es un ejemplo de la época conocida como Epoclásico, caracterizado por el surgimiento de ciudades en el centro de México tras el declive de la urbe teotihuacana y el vacío de poder dejado por esta. Este periodo está caracterizado por una serie de eventos que dan paso a la fundación de Tula, tras una serie de migraciones de grupos de habitantes del centro de México, hecho que coincide con el abandono de los sitios del norte de Mesoamérica y el colapso de las ciudades mayas de las tierras bajas del centro y del sur. Se han sugerido que estos eventos propiciaron en Xochicalco la llegada de varios grupos provenientes de diferentes lugares de la región mesoamericana. Los relieves de las serpientes emplumadas en el templo del mismo nombre sugieren influencias teotihuacanas y mayas. Por otro lado, su posición en lo alto de una montaña, al igual que otros centros poblacionales de esa época, sugiere un periodo de conflictos bélicos entre ciudades con pequeños territorios. Ante la ausencia de una urbe hegemónica, sin embargo, esta interpretación ha sido refutada recientemente en favor de los elementos simbólicos y territoriales de Xochicalco: cerro, agua, asentamiento. Uno de los principales espacios más interesantes de este sitio es un observatorio astronómico en una cueva a la que se accede a través de una escalinata esculpida en la roca. En esta, por un periodo de 150 días al año, a partir del 30 de abril, se ve el sol entrar por un ducto vertical de pequeñas dimensiones horadado en la roca. Xochicalco significa el lugar de la casa de las flores. Al igual que en otros lugares de Mesoamérica, en Xochicalco se veneraban sobre todo dos divinidades principales, la de la tierra y la del viento y del agua. Sus nombres originales no son conocidos, pero se sabe que corresponden a los dioses que más tarde fueron denominados Serpiente Emplumada y Tlaloc. El más venerado era Tlaloc. Las ceremonias en su honor se realizaban en las plazas y pirámides más grandes. La serpiente emplumada era probablemente una divinidad de la élite, ya que sus representaciones y santuarios se encontraban predominantemente en la parte alta de la ciudad. Xochicalco es sobre todo conocido por la pirámide de las serpientes emplumadas. La construcción emblemática de este sitio arqueológico es sin duda un patrimonio de los mexicanos.